Buen día, hermanos, ¿qué tal? Vamos a, como dijeron, hacer una pausa en nuestro estudio de Corintios para poder hablar acerca de la Navidad. Hoy se celebra Nochebuena, que mucho practiqué decir eso, porque quería decir hoy es Nochebuena, pero hoy es de día todavía. A la noche se celebra Nochebuena. Y es agradable, ¿verdad? Un tiempo en familia, se come bien, bien rico. Pero es una fiesta que se celebra cada año y es la única fiesta, si te pones a pensar, que se celebra en todo el mundo, con casi todo el mundo, de lo que Dios ha hecho. A diferencia de cualquier otra celebración, del cumpleaños, del Día de la Independencia, yo qué sé, cualquier otra fiesta, esta fiesta se distingue de otras porque el énfasis debería estar en lo que Dios hizo. Sin embargo, hay demasiados elementos en la Navidad que nos confunden o que intentan confundirnos, y especialmente a la nueva generación, arbolitos, bombas, Papá Noel, Coca-Cola, no sé, tantas cosas que ya uno no distingue qué es. Decía un anuncio en una revista acerca de un champán, una copa, y ahí decía: este es el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Qué significa eso? Uno lee ese marketing, ese eslogan ahí por una copa espumante. ¿Qué tiene que ver eso? Y obviamente la gente va leyendo y es así como que miles y miles y miles de veces estamos siendo bombardeados con frases, con mentiras, todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Y cuando se repite y se repite y se repite tantas veces algo, hay un peligro en que nosotros o creamos, demos por sentado, en el peor caso, o quizás en el mejor caso no creamos, pero sí ocasiona algo. Y te digo a vos que te crees el más fuerte, el que no, a mí, yo no creo esas cosas. Ocasiona algo en nuestras mentes y es insensibilizarnos al pecado. Nos vuelve insensibles a las verdades bíblicas. Estamos cantando recién, estaba pensando en eso, en los renglones que estamos entonando, y me daba cuenta en mi corazón de que yo necesito todo el tiempo recordarme eso, porque tiendo fácilmente a olvidarme de mi Cristo, a olvidarme de mi Dios. Esas verdades que estamos cantando y que yo creo y abrazo con todo mi ser, necesito recordarme todo el tiempo, porque con tanta facilidad bajo la mirada del cielo y me enfoco en otras cosas. Oh, esperanza tan segura, estamos cantando recién. Y yo decía, qué cierto es esto. Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué en la semana como que me olvido y uno piensa en eso, verdad? Bueno, hermano, así sucede con el tema de la Navidad. Es una celebración hermosa desde un punto de vista. Pero hay verdades y creemos oportuno hacer una pausa en Corintios porque es una buena idea. Si todo el tiempo estamos siendo bombardeados con tantas mentiras, es una buena idea entonces hacer una pausa y ver también, ser bombardeados con verdades bíblicas en torno a este tema. Tratar de vaciar nuestras mentes de tanta basura, de tantas ideas raras y poner en el centro lo que la Escritura dice realmente sobre la Navidad. Además, entendemos que obviamente este mundo no está persiguiendo, no tiene el propósito de fomentar la religión pura y sin mácula delante de Dios, sino que este mundo lo único que intenta al celebrar la Navidad es promover más el consumismo y el espíritu de la época del materialismo. Entendemos que a este mundo lo único que le importa es hacer dinero, vender y que vos entres en ese círculo vicioso. Los hijos de este siglo este mundo está siendo gobernado por Satanás. ¿Entendemos eso? No tenemos que ser muy simples al ignorar estas verdades. Tenemos que saber que este mundo tiene un sistema opuesto. Y todo nace en un punto de partida. Vamos a ver eso hoy, justamente la conexión con Génesis 3:15. Nosotros, sin embargo, entendemos que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Hay tantas mentiras,
Hoy hay mentiras muy alevosas. Nadie va a creer, creo yo, nadie va a creer en Papá Noel. ¿Verdad? Qué difícil, qué triste que un creyente crea en Papá Noel. Pero, sin embargo, hay otras mentiras que no son tan obvias, que son más sutiles. Por ejemplo, el mundo trata al niño Jesús y lo pintan con una cara sonriente y brillante, como un bebé que nunca llora, que está ahí con sonriente, ojos azules, ahí un resplandor. Vamos a poner en duda eso, vamos a analizar eso, porque nosotros muchas veces podemos, como dijimos, insensibilizarnos, hasta inclusive reírnos con ellos. ¿Ustedes se acuerdan del rey David antes de ser rey? Bueno, ya era rey, nada más que no se había proclamado todavía. Tenía 17 años o 16. Él va al campo de batalla y escucha que un gigante está desafiando al pueblo de Dios. Y todos los soldados están cobardes ahí, nadie quería pelear contra Goliat. Y cuando David, este muchacho, conforme al corazón de Dios, va al campo de batalla, David no era insensible al pecado. David era sensible a Dios, hipersensible a Dios. Porque él escucha y dice, ¿quién es este incircunciso que habla contra los ejércitos del Dios viviente? Voy a ir a cortar la cabeza, dice David. Ojalá que podamos recuperar un poco esa sensibilidad nosotros esta mañana. No reírnos del pecado, al contrario, deberíamos enfadarnos, molestarnos cuando se presenta algo, un cuadro incorrecto de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Así que hermanos, esta mañana lo que vamos a hacer es, vamos a ver verdades en torno a la Navidad que nos van a llevar a adorar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy va a ser temático, hoy no va a ser expositivo, vamos a ver varios versículos, no vamos a estudiar un solo versículo, porque vamos a ver el tema, entonces vamos a tener que alimentarnos de algunos versos de varias partes. En 3 puntos, vamos a ver 3 puntos esta mañana. 3 verdades, porque vamos a ver verdades en torno a la Navidad que nos llevarán a adorar a Cristo. La primera verdad es la doble naturaleza de la Navidad, o del nacimiento, si querés decirlo. Primera verdad, vamos a ver la doble naturaleza de la Navidad. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de la Navidad, vamos a entender cuál era el propósito que tenía Dios en mente, Cristo cuando vino. Y en tercer lugar, para finalizar y aplicar a nuestro corazón, vamos a ver el lado oscuro de la Navidad, el lado feo de la Navidad. Primer punto, entonces, verdades en torno a la Navidad que nos llevan a adorar a Dios, la doble naturaleza de la Navidad. Tenía que elegir un versículo. Ya Ricardo leyó Mateo, es un versículo bueno para empezar porque ahí habla acerca de el nacimiento, la concepción de Cristo, está muy bien. Y hay un versículo que me encanta y que nunca me cansa de leer, y abran conmigo sus Biblias en Lucas capítulo 2. Para poner el tema sobre el tapete, para hablar de la Navidad tenemos que elegir un versículo. Lucas 2, 8 al 11. No vamos a estudiar este versículo, vamos a poner como punto de partida. Lucas 2, 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta allí nomás la lectura. Este es, como dice el anuncio, la historia más feliz jamás contada. El nacimiento del Salvador, del Dios hecho hombre. Hay tanto que podemos ver de este versículo, examinar allí. Nacía la persona más importante del planeta, del universo, y nadie se enteraba. Imagínense cuando va a nacer el príncipe, el hijo del rey, o de una
autoridad importante, la prensa y todos están allí expectantes, pero del nacimiento del Dios hecho hombre no sabía nadie. Y se enteraron, unos pastores se están enterando ahora por el anuncio que hacen estos ángeles, que se les aparecen allí. En las vigilias de la noche están ahí, imagínate, recostados en el campo, descansando de un arduo día, y se les aparecen los ángeles para darles nuevas de gran gozo, porque se estaba, como dijo hoy en la mañana Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvase. Bueno, esta es la Navidad. ¿Cuáles son las verdades que tenemos aquí? Y esta primera gran verdad que nosotros podemos destilar, que vamos a analizar, hay muchas, pero vamos a analizar la doble naturaleza del que nació, del que nació, porque era Dios y era hombre, el Dios hombre. Como decimos así vulgarmente, 100% Dios, 100% hombre. Hilando fino, verdadero Dios, verdadero hombre, porque no puede ser 200%, entonces, verdadero Dios, verdadero hombre. Vamos a mirar primeramente, Jesús es totalmente Dios. Y esto se evidencia en lo que se conoce, hermanos, como el nacimiento virginal. Eso significa que en el nacimiento de Cristo no intervino ningún varón. Cristo no desciende físicamente de ningún padre humano. En el embarazo de María no participó ningún hombre. La concepción milagrosa ocurrió justamente en el nacimiento de Cristo. Obviamente, en el capítulo ahí de Lucas, anteriormente ya narra el embarazo, un milagro. Se embarazó una mujer estéril, que no podía, Elizabeth, no podía tener hijos. Eso ya es un milagro, pero es un milagro que ya ocurrió en el Antiguo Testamento con Sara, con muchas otras, con Ana, etc. Pero ahora ocurre un milagro mayor todavía, que es el nacimiento virginal. Y tenía que ser virginal porque el que nacía era Dios. No era un hombre. Era un hombre, pero no tenía que estar contaminado con la línea pecaminosa de Adán. En ese sentido, Jesucristo es el único ser humano, porque es un humano, es Dios y es hombre. Jesucristo es el único humano, escuchen bien, que existía antes de su nacimiento. Esto se conoce como la preexistencia del Hijo de Cristo. Abrí tu Biblia, bueno, no hace falta, pero toma nota si querés. En Juan 8, yo les leo, en Juan 8, ahí el Evangelio de Juan narra acerca de lo que Cristo, hablando con los líderes fariseos, dice: antes que Abraham fuese, yo soy, dice Cristo. Tomaron piedras para apedrearle porque entendían eso. Jesús no tenía apenas 30 años y ya viste a Abraham. Entendieron ellos la implicación. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy, entonces querían apedrearles. Porque tú siendo hombre te haces Dios. En Juan, ese sí puede abrir conmigo, Juan 3:13. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Es el diálogo que tenemos entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Noten eso. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es el que descendió del cielo? El Hijo de Jesucristo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, nadie ha existido antes de su nacimiento, solamente yo, dice Cristo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que ustedes conocen muy bien, Isaías capítulo 9, no Abraham, pero en Isaías 9 dice el profeta, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Noten esas palabras exactas que usa el profeta. Jesús nació como niño, pero como hijo no nació, como hijo fue dado, porque el Hijo eterno de Dios ya existía desde la eternidad. No fue creado,
No nació, fue dado. Como hijo fue dado, como niño nació. Hay una distinción. Cristo existía antes de su nacimiento porque es Dios. El eterno Dios se hizo hombre. Cristo no tuvo entonces un padre humano porque no vino de este mundo, vino del cielo. Ahí en el capítulo 3 que tenés en Juan, versículo 16, ustedes conocen el versículo más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en el versículo siguiente, en el 17, dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Vean, Dios envía a su Hijo. Es decir, Dios tiene que enviar al Hijo que ya existía. No es que Cristo se convirtió en Hijo de Dios cuando nació. Cristo ya era Hijo de Dios desde la eternidad. Dios lo mandó ya siendo Hijo. Y ese es el gran punto. Ahí abrí tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El gran punto del evangelista Juan, al presentar su Evangelio en el capítulo 1, lo presenta como Dios, como el eterno Dios, dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, etcétera, etcétera. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo, el eterno Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Eso se conoce como la encarnación. El mismo Verbo que estaba toda la eternidad con Dios, se hizo un bebé. Nació como un bebé, como un niño. Ahora, ¿por qué es tan importante la doctrina de la concepción virginal? ¿Qué pasa si, bueno, yo no creo eso? Hermanos queridos y amigos que nos visitan, si Cristo no fue concebido virginalmente, si la concepción no fue virginal, nosotros seguiríamos en nuestros pecados rumbo al infierno. Por eso es tan importante. Porque si Cristo tuvo un padre humano, Él no podría satisfacer las demandas de Dios a favor nuestro. Porque Él sería un hombre pecador igual que vos, igual que yo. Su vida no sería de valor infinito. Él moriría y quedaría en la tumba. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero no es así. Normalmente no pensamos en esas implicaciones cuando miramos un pesebre, ¿verdad? Y porque los pesebres también, en la forma como que están hechos, ¿verdad? Vayan conmigo a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, quiero que me acompañen con la lectura en el versículo 18 al 23. Hemos leído esta mañana, pero vamos a mirar del 18 al 23. Leo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, noten esa frase. ¿Por qué Mateo puede decir eso? ¿Por qué Mateo puede escribir que el que nació se le aplica la profecía de Isaías, Dios con nosotros? Por lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice, se halló que había concebido.
Cristo había concebido del Espíritu Santo. Perdón, ¿qué digo? María había concebido del Espíritu Santo. Me distrajo el micrófono. Ahora pensemos, hermanos, cuando el mundo ve a la Navidad, cuando habla de la Navidad y habla del niño Jesús, ¿ellos piensan en esto? Obviamente no, ¿verdad? Ellos no presentan estas verdades, no hablan estas verdades, no están pensando en la deidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. Ellos ven a un bebé y como dentro de un rato vamos a ver, ven a un bebecito. Ellos no hablan de la doble naturaleza, no tienen en mente allí la perfecta santidad de Dios, la perfecta justicia de Dios que debe ser satisfecha. La obra de Cristo en la muerte, inclusive en la cruz, porque Jesús nació para morir. Abrí tu Biblia un versículo más, Apocalipsis. Estamos viendo la primera naturaleza de Cristo, la divina. Apocalipsis 1. Versículo 12. Juan le ve al Cristo glorificado. Vean, el apóstol Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, le ve a Jesús, pero al Jesús glorificado. Es muy distinto a lo que conocía Juan. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Está hablando de Cristo, ¿eh? Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y cómo era su rostro? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya te imaginas a Juan allí viéndole así. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, etc. Bueno, hasta allí la lectura para entender un poco. Obviamente, cuando leemos Apocalipsis 1 y lees Mateo capítulo 1, cuando Jesús nace como un bebé envuelto en pañales, entendés muy bien que Jesucristo tuvo que velar su gloria. Él tuvo que cubrir su gloria al venir a este mundo. Él no tenía su rostro resplandeciente como el sol, ahí como menciona Apocalipsis 1. Él nació como cualquier otro ser humano normal. El mundo quiere tratar a Cristo como un bebé. Le conviene, porque así no tendría que dar cuentas, ante un bebé no tiene que rendir cuentas. No tiene que arrodillarse, no tiene que adorarlo. Nosotros sabemos que al fin de cuentas toda rodilla se doblará delante de Cristo. Lastimosamente cuando suceda eso ya va a ser tarde. Van a doblar rodilla en el juicio final. Nosotros como creyentes debemos hacerlo todo el tiempo. Doblar rodilla y adorar a nuestro Señor, a nuestro bendito Salvador. Cuando nosotros como creyentes pensamos en la Navidad, no importa si nació en esta fecha, en esta otra fecha, podemos recordar, es una excusa más para poder recordarle a nuestro Señor y adorarlo. Claro que sí, es muy importante hacerlo. ¿Qué demuestra para los creyentes pensar en la naturaleza divina de Cristo? Nos habla algo acerca del carácter de Dios, de su justicia, porque Dios envió a su Hijo para satisfacer su propia justicia. Él no dejó así nada más. Bueno, también les perdono y ya. Dios envió, porque amó tanto al mundo, a que el mundo, mejor dicho, aquellos que Él eligió, se salven por el sacrificio de expiación de su Hijo. Vemos su amor, su gracia, su misericordia. El carácter de Dios podemos ver al pensar un poco en las implicaciones del nacimiento virginal. Pero no solamente Cristo era totalmente Dios. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Está bien? Hay que buscar el balance, hermanos. Cristo nació virginalmente. El nacimiento fue virginal, fue milagroso. Pero Cristo nació como cualquier bebé normal. La concepción fue virginal, pero su nacimiento fue normal.
hubo un bebé que lloró, obviamente todo el proceso normal de que sucede, tenía hambre, hacía popó, todo normal, porque era un ser humano normal. Es lo que buscamos decir que Cristo no tuvo un padre humano, pero Cristo era humano. No, yo sé que no es fácil, estamos pensando cómo es eso, porque al igual que con la Trinidad, cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad sucede también una dificultad. Nos cuesta entender completamente. Pero hermanos, la Biblia es muy clara al presentar este balance de que Cristo es totalmente hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, y hay que cuidar el balance porque al igual, si vos negás la deidad de Cristo, no podés ser salvo. Pero si vos negás la humanidad de Cristo, tampoco podés ser salvo. Seguirías rumbo al infierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de la humanidad de Cristo? Porque nosotros nos merecemos la muerte. Y se precisa un sustituto humano que muera en rescate por un humano, por la humanidad. Un macho cabrío no puede salvarnos. Eso dice Hebreos. No puede quitar los pecados. Un ángel no puede morir por nosotros. Esta es una herejía antigua, presentar a Cristo como no humano. Abrí conmigo en 2 de Juan, para mostrarte nada más, que ya en el tiempo apostólico ellos peleaban contra esta herejía. 2 de Juan, versículo 7. Antes de leer, quiero decirte más que Satanás intenta minar tu mente con mentiras. Por un lado va a intentar negar su deidad, por otro lado va a intentar negar su humanidad. Y es por eso que presenta a este bebé, al bebé del pesebre, como un angelito, no como un humano. Porque intenta justamente ni Dios ni hombre. Es interesante la mentira. Y ya en los tiempos apostólicos estaba esta mentira. Segunda Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Note que fuerte esto. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Negar la humanidad de Cristo es hacer el trabajo diabólico. Por eso el versículo 8 de ahí, de 2 Juan, dice, mirad, estén atentos, vigilen, es la idea, vigilen, porque es una herejía tan terrible negar la humanidad de Cristo. Y nosotros podemos, hermanos, como dije hace rato, desapercibidamente, quizás no creer de una, pero no nos damos cuenta. Y año tras año, propaganda tras propaganda, pesebre tras pesebre, y damos por sentado, y nuestros hijos, los más jóvenes, ya se tragan de una. Y van perdiendo los conceptos bíblicos. Y ni qué decir las películas, ni qué decir las historias, y cada vez peor. Cuando más confusión, mejor para el maligno. Necesitamos claridad bíblica para poder adorar correctamente a Dios. Cuando vamos entendiendo este balance, lo maravilloso del carácter de Dios, podemos llorar ante su presencia, arrodillarnos y adorarle. Es notable cómo este mundo presenta a Cristo, al bebé Jesús. No es Dios, pero no es hombre. Es una idea muy antigua de los prenósticos que pensaban a Cristo como un ángel. En la Biblia vas a encontrar esto que, por ejemplo, en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Cuando hablaba de la niñez de Jesús, Jesús crecía como cualquier otro niño. Él crecía en estatura, físicamente, y en sabiduría. Él iba aprendiendo como cualquier otro niño. Y vos decís, ¿cómo puedo conciliar esto? Es difícil, hermanos. Saber que Jesucristo, siendo Dios, es omnisciente, sabe todas las cosas,
Pero al ser hombre, Él necesita ir aprendiendo todo. Cómo funciona el mundo, cómo funciona su cuerpo, cómo es todo. Y es un reto para cualquier estudiante bíblico, para cualquier teólogo, para cualquier predicador, tratar de explicar cómo es que en una persona se conjugan dos naturalezas. ¿Cómo es? Tiene dos voluntades. Es un gran tema dentro de la cristología. Pero el hecho que sea difícil no debería ahuyentarnos, por el contrario, debería desafiarnos a estudiar más profundamente. Al igual que con la Trinidad. Son doctrinas que conocen la Biblia paralelas. En un sentido, Dios es hombre, es Dios, tenía que ser Dios, por eso es el mediador perfecto. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque el mediador tiene que conocer a ambas partes. Tiene que estar bien con ambas partes, estar bien con Dios y estar bien con los hombres. Y Cristo es el mediador perfecto porque es el hombre ideal, sin pecado, nuestro representante, nació como bebé, vivió la vida perfecta, cumplió toda la ley, y al ser hijo de Dios, es Dios, comparte la naturaleza divina. Él puede representar a Dios, al hombre, es el mediador perfecto. Es el único camino al Padre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Esto, decía Alejandro Pelufo, esto le vuela la cabeza a cualquier estudiante. ¿Cómo es que Cristo tenía que ir aprendiendo la Biblia, memorizando la Biblia? No es que él ya sabía todo, hacía trampita, él hacía uso de su omnisciencia para discutir con los otros. No, Cristo fue disciplinado en estudiar las Escrituras, aprendiendo como cualquier otro niño. Al pensar también en esto, deberíamos pensar en su humillación, porque Jesucristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Piensen, hermanos, porque esto debería llevarnos a adorar a Dios. Como les dije al principio, aparte de que tenemos que combatir con las mentiras, tenemos que combatir contra la pereza y contra la inercia de la religión, del costumbrismo. Porque hay otra cosa, aparte del pecado, hay otras cosas que no son pecados, pero que son, como dice Hebreos, peso. Es un peso que estamos cargando, el costumbrismo. El hacer las cosas por inercia, porque por lo automático, estamos en piloto automático todo el tiempo. Manejás ya sabiendo el camino de memoria, venís, cantás, abrís tu boca, te sentás, abrís tu Biblia, ojeás en el versículo que te piden. Termina la iglesia, será tu Biblia y a casa. Eso puede ser un peligro también. Y que no sea una realidad vivencial, una comunión diaria con Dios. No leas tu Biblia en la semana, que no ores. Y por ende, ¿cómo te puedo pedir que adores? Entonces, pensando en cómo esta verdad, hermanos y amigos, cómo es que la verdad de la doble naturaleza va a llevarnos a adorar a Dios. Al primero ver la naturaleza y el carácter de Dios, en que Cristo es Dios, pero también un ser humano. No cualquier ser humano, es el Dios hombre, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro paracletos, nuestro representante ante Dios. Es el único ser humano, pensado así, que está a la diestra de Dios. El único ser humano que está ahora mismo en la presencia de Dios. Qué orgullosos nos ponemos cuando decís, hay un único paraguayo que está en las Olimpiadas, el único paraguayo campeón de ajedrez, y comenzás, wow, nuestro representante. Y aunque es trivial, vos decís, mira, un paraguayo nos representa. Piensen, hermanos, el único ser humano que delante de Dios está a la diestra de Dios, representándonos a todos nosotros, Cristo. Y el hecho de que fue totalmente hombre, ¿cómo es que nos ayuda a adorar a Dios? Bueno, según Hebreos, él dice que Dios
como que participó de sangre y carne. Él puede entendernos, Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Decía un predicador, me gustó mucho lo que él dice, que Él sabe lo que es vivir nuestras vidas en cada etapa. De hecho, dice Él sabe mejor que nosotros. Y Él dice, gracias a Dios que yo no recuerdo lo que es ser bebé. Porque, pobrecito, todo lo que el bebé pasa, se le baña, se le cambia, los dolores que padece. Y vos pensás, yo no me acuerdo casi nada cuando era bebé. Yo me acuerdo a partir de tal edad, 4 o 5 años en adelante. Decían que me portaba bien, etc. Uno se acuerda a partir de cierta edad. Pero Dios, Jesucristo, sí se acuerda porque lo conoce completamente qué significa ser un bebé. Ustedes pueden pensar que Jesús entiende aún hasta los bebés. Obviamente. Él puede compadecerse. Él lo recuerda todo y eso lo capacita de una forma impresionante a comprendernos lo que significa vivir nuestras vidas, para poder ayudarnos, consolarnos. En un sentido, Él es el Rey que puede gobernarnos de una forma comprensiva, aún a los bebés, si lo ponemos así. Por eso, hermanos, si esta mañana puedes llevarte algo, un buen motivo de oración es poder pedirle a Dios que te ayude, que nos ayude a comprender y que esta verdad no se quede sencillamente en la cabeza, sino que impacte nuestro corazón para que se traduzca en adoración. Impensable, ¿verdad? Que el soberano Dios, el Dios que vive en total soberanía, la aceidad de Dios, que Dios es Dios en sí mismo, que no depende de nadie más, tenía que depender de su mamá para tomar la leche. Se hizo hombre, un bebé indefenso que dependía de todo. Imagínense, qué humillación. Pensar y pensando en las implicaciones de la encarnación, tendríamos que adorarle a Dios, agradecerle a Dios. Eso motiva como primer punto. Segunda verdad que vamos a ver esta mañana. Entonces la primera verdad es la doble naturaleza de la Navidad, nos debe motivar a adorar. La segunda verdad es analizar cuál es el propósito de la Navidad. Bueno, sencillamente si queremos saber cuál es el propósito de la Navidad, tenemos que escuchar lo que el propio Cristo dijo, ¿para qué vino? Cristo, ¿para qué viniste al mundo? ¿Para qué naciste? ¿Qué dice Jesús? Abrí tu Biblia en Mateo 10. Cristo va a contarnos para qué vino al mundo. Al mundo paz nació Jesús. Me vino ese himno en la cabeza. Al mundo paz. Mateo 10, 34. Dice, ¿qué dice Cristo? No penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y el himno que cantamos, al mundo paz, nació Jesús. No he venido para traer paz, dice Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces? Estamos aquí comparando, escuchen hermanos, vamos a desintoxicarnos de las ideas de este mundo. Tengo un tío que todo el tiempo cuando habla de la Navidad, de la religión, me dice, todo es amor, amor y paz. Él me dice, eso es todo. Debemos tener que amar y el amor va a producir paz y Dios quiere paz y ya está. Ahí damos todo en el cielo. Suena lindo, parece genial, pero nada que ver, eso no es lo que la Biblia enseña. Y Cristo dice que Él no vino a traer paz. Y el mundo ve, inclusive hay músicas de un grupo que yo amaba, que canta de que Cristo trae paz, paz, paz. ¿Y cómo puede ser eso? Esto es lo que las nociones de la Navidad del mundo son tan distintas a lo que la Biblia enseña. Dice Cristo, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Navidad más terrible es esto? ¿Cómo puede ser? Esto no es lo que el mundo celebra. Esto no es lo que el mundo entiende por Navidad.
Cuando el mundo piensa en un bebecito que es un ángel. Cuando el mundo piensa en Navidad, piensa en tiempo de familia, una cena familiar con chancho ahí abrazados, un tiempo de paz. No es así. En el mejor caso, quizás algunos aquí esta mañana piensan, bueno, Cristo trajo paz en vez de guerra. Cristo trajo paz para que estemos los habitantes de la tierra abrazados, unidos, no peleados. Pero Cristo, hermanos, la Biblia enseña, hemos leído hace rato un versículo de Lucas. Paz en la tierra y buena voluntad de Dios, dice los ángeles. Obviamente, y hay himnos que fueron compuestos correctamente. Al mundo paz nació Jesús. ¿A qué paz se refiere? No se refiere, te digo, a la paz horizontal, hombres con hombres, sino la paz que Cristo trae es una paz infinitamente superior en plano vertical. Dios con el hombre. No hombre con hombre, Dios con hombre. El hombre estaba enemistado con Dios. Y eso es la paz que Cristo vino a traer. Y Cristo deja bien en claro, yo no vine a traer paz aquí. Al contrario, los que van a creer en mí, se le va a echar de la sinagoga, se le va a echar del mundo. Y tienen un sentido en el contexto de lo que va a pasar. Algún día Cristo va a traer paz perpetua. Cuando venga a reinar, va a traer la paz perpetua en todos los planos. Pero todavía no ocurre eso. Y en su primera venida, escuchen, hay dos venidas. En la primera venida, Él vino a traer la paz de Dios a los creyentes, no a todos, a los creyentes en el plano vertical. En su segunda venida va a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies y va a establecer la paz perpetua. Pero eso no va a ocurrir todavía. Eso ocurre en la segunda venida. Mateo 1:21. Ahorita Biblia, por favor, conmigo. Vamos a ojear las Biblias. Mateo 1:21. Vamos a observar lo que dice el verso, pero vamos a observar lo que no dice el verso. Atiendan, estén expectantes de lo que no dice el verso. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, porque él salvará a todo el mundo de sus peleas entre sí, de sus pleitos, de sus guerras. No dice eso. Dice, él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Punto. Él no va a salvar a todo el mundo. Él no va a salvar a todos de las guerras, de los pleitos. Él dice que va a salvar a su pueblo y de sus pecados. Bien claro. Ese es el propósito. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese, hermanos queridos, es el gran propósito de la Navidad. Cristo nació para morir por su pueblo, para salvarlo de sus pecados. Él no trajo paz a los incrédulos. Suena duro, ¿cierto? Pero es una verdad clara. ¿Qué pasa cuando un hermano me dice, ora por mi familia, por esto, por aquello? ¿Pero qué? ¿Quiere que ore por tu familia? O sea, ¿es creyente? Si no es creyente, ¿qué quiere que pida? Hay que pedir por salvación. Porque Dios no trajo paz para un incrédulo. Él está en guerra con Dios. Él lo primero que necesita es, cuando la gente ora por mi familiar porque está enfermo. ¿Y es creyente? No, no es creyente. Pero ¿qué? Dios puede usar esa enfermedad para salvar su alma. Así que lo que más necesita una persona incrédula es creer en Cristo. No que se sane. No que le pase el dolor. Escuchen, hermanos, aunque inclusive Dios usa el dolor para doblegar orgullos y traerlos a sus pies. Así que lo que hay que pedir por un incrédulo, y hay que entender bien el concepto, es Dios está en guerra contra el impío. Está airado contra el pecador. Necesitan creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Darle nosotros el Evangelio. Orar por su salvación en tal caso. Entender nosotros como creyentes, como estudiantes de la Biblia, entender que Cristo no trajo paz para los hombres entre ellos, para que estemos todos unidos como hermanos. Dios trajo paz entre el hombre y Dios, porque el hombre estaba enemistado con Dios por culpa de sus pecados. Incluso en el versículo más famoso
de Juan 3:16, dice que el siguiente versículo dice que el que no cree ya es condenado. Vean, al incrédulo cómo Dios le trata. El que no cree ya es condenado. Ahora, Cristo vino entonces el propósito para salvarnos de nuestros pecados. Tengo un poco de tiempo para hacer un pequeño rastreo teológico con esto. Atiendan muy bien, hermanos, porque estamos estudiando panorama del Antiguo Testamento. El nacimiento de Cristo cumple el propósito de todas las profecías que se dieron anteriormente. Todo empieza ¿dónde? Todo empieza en Génesis capítulo 3. Génesis 1 y 2. Dios crea el mundo. En el capítulo 2 le pone al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Capítulo 3, ¡pum!, entra el pecado en el mundo. Y todo se pudre, pero hay una nota de esperanza en lo que se conoce como el protoevangelio. En el capítulo 3, versículo 15 dice que la simiente o la semilla de la mujer va a herir de gravedad en la cabeza, va a matar a la semilla de la serpiente. La descendencia de la mujer versus la descendencia de la serpiente. Y a partir de ahí hay que rastrear esa promesa mesiánica del nacimiento de ese bebé, o del nacimiento de ese que iba a matar a la serpiente. Notable que la expectativa de Eva pensaba que su primer hijo iba a ser ese, Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice ella. Y le llama Caín. Nada que ver, Caín no fue. Ustedes ya saben la historia. Pero más adelante, cuando Lamec tiene su hijo, Noé, el papá de Noé, Lamec dice, este va a traernos ¿cómo dice ahí el texto? Va a traernos tiempos de paz, de refrigerio, algo así. Porque Lamec también pensaba que su hijo era la promesa de Génesis 3:15. Esa expectativa nos habla mucho acerca de que eso fue pasando de generación en generación. Es muy notable. Cuando a Dios le promete a Abraham un hijo, dice, un hijo tuyo te heredará, y de Isaac en él se te hará llamada descendencia. No en Ismael, no en otros hijos, en Isaac. Y a partir de allí se va rastreando la promesa mesiánica. Pensando en eso, encontré un salmo donde el rey David estaba meditando en Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Quiero que vayan conmigo un rato al Salmo capítulo 8. Estamos estudiando el propósito de la Navidad, no se olviden, pero vamos a ver la expectativa del Antiguo Testamento en cuanto al propósito del nacimiento, del cumplimiento de Génesis 3:15. Este salmo es un salmo muy bueno. Algún día tenemos que estudiarlo, hoy vamos a solamente mirar la superficie. Dice al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Recuerden que David está leyendo Génesis. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y este versículo es el que me llama la atención, conectando con el 3:15. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es cuando Dios le pone a Adán y Eva para que reinen, para que gobiernen en Edén. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hablando de Adán y Eva, pero se aplica a Cristo en 1 Corintios 15, este versículo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasas por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, este es un salmo cortito, potente. Y para analizar, les traje un comentario, porque lo leí así y dije, mejor lo leo, para no descomponer el comentario.
Está interesante lo que este hombre, analizando el Salmo 8 y uniendo con la promesa de Génesis 3.15, examina él. Porque recuerden que esto es poesía. David está comunicándonos de forma poética que Dios se vale de las cosas débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. Esto lo estudiamos recién en Corintios, ¿verdad? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esto lo hace siempre Dios. Le encanta a Dios usar lo débil. Dice este hombre, Nahum Sarna se llama el teólogo, dice, el enemigo y vengador del versículo 2 se explican mejor como una referencia a los enemigos que Dios vence en el proceso de la creación. Como es sabido, dice él, el concepto mítico de la creación como un conflicto era común entre los vecinos de Israel. En el Antiguo Testamento se encuentran varios vestigios de esta mítica. O ustedes conocen que los vecinos de Israel eran politeístas, creían el Dios de la llanura, el Dios del mar, el Dios Dagón, el monstruo marino que Moisés presenta en Génesis, era el Dios de los de Gaza, por ejemplo. Y Moisés lo presenta como que Dios le creó para mostrar la superioridad de Dios. Dice entonces, por ejemplo, él menciona varios versículos que mencionan esta problemática entre lo que son los enemigos de Dios en el proceso de la creación, dice él. Dice el Salmo 74:13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Vean, porque para algunos Leviatán era un dios, para otros los monstruos marinos eran otro dios, y Dios como soberano tiene el control total. Dice este hombre, el comentarista, a diferencia de una cosmovisión politeísta, la posición israelita era afirmar el poder absoluto de Jehová sobre toda la creación. No hay ningún conflicto en Génesis 1 ni Génesis 2. El conflicto se introduce en Génesis 3, con el ingreso del pecado en la creación. Dios otorga esperanza en Génesis 3:15. Y termina diciendo él, dado que Génesis 3:15 trata con la semilla de la mujer, el hecho de que el Señor establezca la fuerza por medio de bebés y niños parece encajar muy bien en este contexto. Dice él, de hecho, el término traducido como enemigo en hebreo del Salmo 8:2 es el mismo término que se traduce como enemistad en Génesis 3:15. Fin de la cita. Me pareció interesantísimo pensar en eso, porque Dios promete, escuchen hermanos, en el protoevangelio, cuando entró el pecado, la esperanza de salvación para el mundo iba a venir a través de la descendencia de la mujer. Pero nosotros no pensamos nunca que eso iba a ser no como un adulto ya. Iba a venir como un bebé. Y David, reflexionando en esto, dice, de la boca de los que maman, de los bebecitos, fundaste fortalezas, para callar al enemigo y al vengativo. Qué notable que esa afirmación del Génesis 3:15 da la esperanza de que Adán y Eva no iban a morir inmediatamente. Piensen, porque Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis 2:18, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos comieron y no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y la promesa del 3:15 denota que ellos iban a vivir más tiempo porque tenían que reproducirse, para que venga la simiente, obviamente. Entonces, la primera implicación ahí de la promesa es que, bueno, Adán y Eva no iban a morir físicamente todavía, iban a poder vivir más tiempo para poder cumplir esa promesa. El enemigo de Dios, pensar en ¿quién es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. ¿Y quién es? Obviamente también se aplica a la simiente de la mujer en un sentido. La simiente de la serpiente es el enemigo que ataca siempre al pueblo de Dios. Para pensar en eso. Cristo es la simiente prometida. Y cuando pensamos en Navidad, es el cumplimiento del protoevangelio en Génesis 3:15, que se está cumpliendo. En Isaías dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios con nosotros, el postrer Adán. Se le conoce a Cristo como el segundo Adán. El primer Adán falla. Dios le pone a Adán para que gobierne, Adán falla. Dios le pone a Cristo y Cristo
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo sí cumple cabalmente y agrada al Padre. Bueno, para unir nada más, hay mucho que podemos ir pensando acerca de lo que este salmo dice. Ustedes van a ir viendo más adelante que David ve las estrellas y parte por parte de la creación y va alabando a Dios, engrandeciendo a Dios. Y hay muchas conexiones que podemos ver allí. Me gusta este versículo. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vea el singular, al enemigo. Eso es muy interesante. Entonces, de la perspectiva de David, se cumple la esperanza mesiánica para solucionar la gran problemática. ¿Cuál es la gran problemática? El pecado. Hermanos, pensad en esto. El gran problema de la gran trama de la Biblia es el pecado. El pecado que entró en Génesis 3.15, que descompuso todo, es lo que trae la promesa de Génesis 3.15 de la descendencia de la mujer y se cumple en el nacimiento de Cristo cuando Cristo nace para poder morir por los pecados y solucionar el gran problema del pecado. Esto nos lleva al último punto esta mañana, que es lo feo, por así decirlo, de la Navidad, el lado oscuro de la Navidad. Ya se imaginan, vamos a hablar del pecado. El lado oscuro de la Navidad, de lo que nunca se habla. Porque sí, en Navidad hay escenas tristes cuando lees los evangelios. El lugar insalubre del que Cristo nace es un lugar horrible. Cristo nació, había todo estiércol allí. Si lo pones a pensar en un pesebre, es bosta de vaca, los olores terribles, insalubre totalmente. Eso es algo feo. También puedes pensar en lo horrible de la actitud egoísta y sed de poder que tenía Herodes, que mandó matar a todos los bebés de la zona por lo que escuchó, por que nadie ose quitarle su reino, porque nació el rey de Israel y hay que matarle. Así que uno puede imaginarse sencillamente que te arrebaten tu niño y le maten a espada a sangre fría. Es una escena horrible. Hay profecías que hablan de eso. Gran llanto. Muy parecido a lo que pasó en Éxodo, ¿verdad? En Mateo 1:21, lo más horrible y el lado más oscuro de la Navidad tiene que ver con el pecado. Y es lo que la Biblia trata de explicarnos vez tras vez. Dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En 1 de Juan dice que Cristo vino para quitar nuestros pecados. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar pecadores. Lo más feo de la Navidad tiene que ver con el pecado. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Hasta aquí todos podemos menear la cabeza, sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a desacelerarnos, vamos a ir aterrizando mentalmente. ¿Qué significa eso? Hermanos, esta frase de Thomas Watson, este puritano, me llegó bastante, quiero compartirte. Dice él, el pecado ha convertido la belleza en deformidad. Y el malvado se preocupa más de que sus pecados sean cubiertos que sean curados. Mejor dicho, encubiertos que sean curados. Los hombres son más propensos a excusar su pecado que a examinarlo. Entonces, dice Watson, es apropiado que aquellos que deseen cubrir su pecado con la belleza externa de la Navidad sea arrancada por un entendimiento claro de la misma. ¿Qué hace esta Navidad? Decoraciones, ropa linda, todos nos vestimos de gala, lindos, ¿verdad? La mayoría. Y esa fachada cubre la parte más fea de la Navidad, el pecado, nuestro pecado. ¿Cómo estamos delante de Dios hoy, ahora? Si examinas tu corazón ahora mismo, deja tu vanidad, tu religión ilusa, tu fachada, pensá en esto, porque al hablar de Navidad está implicado seriamente el propósito. Cristo vino para una cosa,
Cristo vino para solucionar el tema del pecado. ¿Cómo vas con tu pecado? Amigo que nos visitas esta mañana, ¿sabías que eso te separa delante de Dios y te condena al infierno? Tu pecado es el gran problema. Todos estamos afectados por el pecado. De las casi, ¿cuántos? 5.000 millones de personas en todo el planeta, todos vamos a morir. No importa de si es accidente, si es una enfermedad, no importa si somos asesinados o morimos de viejos, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Todo ser humano está afectado totalmente, radicalmente por el pecado. David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado es un asunto serio, real. Pecamos tanto que ya es normal, parece, para muchos. El pecado ha logrado acallar la conciencia de muchos, ha anulado la sensibilidad de otros. Fácilmente nos escandalizamos por el pecado de otros y no miramos nuestro propio pecado. Jesús enseñó muchísimo de no mirar la paja de tu hermano y mirar la viga que hay en tu propio ojo, porque todos somos pecadores. Es horrible hablar del pecado. El pecado es tu gran problema. Todo matrimonio destruido, toda enfermedad que padeces o que padece tu familia, todo mal pensamiento que viene a tu cabeza, toda pelea familiar, toda frustración, todo dolor que existe, todo mal es correctamente atribuido al pecado. ¿Estás pensando en eso? Todo lo que está mal en este mundo es atribuido al pecado. El pecado en la Biblia es comparado con el anatema en Josué 13. Con el hedor de una tumba, un olor horrible. Con el veneno de una serpiente. Es horrible, el pecado es espantoso. Nadie puede ver la Navidad sin entender que Dios debe tratar con tu pecado. Y Dios lo trata con tu pecado. El pecado corrompe todo pensamiento, nuestra naturaleza. Nos hace viles, sucios, bajos. Nos inutiliza para los propósitos y planes de Dios. El pecado es agotador, te quita las fuerzas. Condena al infierno a toda la humanidad a vivir eternamente sin Dios en el infierno. El pecado está tan fuertemente arraigado en nosotros que aún en los ya salvos, en los cristianos, nos causa grandes estragos, ¿o no? Decía Pablo en Romanos 7, que él encontraba una resistencia férrea dentro suyo, porque él quería hacer lo bueno y se oponía en su ser algo. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún a los cristianos nos causa grandes problemas, el pecado. El pecado trastorna siempre. Es como una pólvora que con cualquier chispa explota dentro nuestro y desordena nuestros deseos y nos hace desviarnos de Dios. El pecado entonces es lo único que te puede alejar de Dios y sin embargo es lo que más abunda en nuestras vidas. El pecado nos expone a la ira de Dios y encima condena a todos los que no conocen a Cristo. Esta mañana, si no entendés esto, si no entendés la realidad de tu pecado y lo horrible que representa en nuestras vidas, cómo ofende a Dios, vos no entendés nada de la Navidad. De hecho, la Navidad no tenés por qué celebrarla, porque no hay nada que celebrar. Celebramos la Navidad a aquellos que hemos abrazado por la fe a Cristo, nos hemos arrepentido de los pecados y creemos en Él. Ahí tiene sentido celebrar la Navidad. Usted no tiene nada que celebrar de la Navidad si no entiende esto. Lo que puedes esta mañana, si nos visitas por primera vez, si estás escuchando, ¿qué tengo que hacer? Bueno, arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo en fe. No hablamos de religión, hablamos de una relación íntima, personal con Dios. En conclusión, estamos viendo verdades acerca
de la Navidad que nos deberían llevar, movernos a adorar a Dios. Y ojalá podamos decir como el salmista, al pensar en esto, ¿verdad? En que lo grave, lo pecadores que somos, lo orgullosos, podemos decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Por qué Dios se acordó de nosotros? Dios envió a su hijo en el momento exacto, en el cumplimiento del tiempo, a que viniera para redimirnos. Y Filipenses 2 habla de esa humillación de Cristo, anticipando el Salmo 8. Del Salmo 8 toma prestado el autor de los Hebreos, dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Cristo se humilló, tomó nuestra humillación, lo que le correspondía a nosotros, tomó la cruz, pagó nuestro pecado en la cruz, para que nosotros no tengamos que pagarlo. Él es nuestro sustituto, Él nació como un bebé, vivió su vida en total obediencia a Dios, cumplió la ley, las demandas perfectas de Dios y murió en la cruz como sustituto perfecto, resucitando al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por los suyos. Ese es el mensaje completo, implicación completa de lo que es la Navidad. Deberíamos pensar en esas implicaciones esta noche, y no solamente esta noche, saber que cuando hablamos de Cristo, que nació, que es la encarnación, tener todas estas verdades presentes. Hay mucho más que podemos ver, pero estas sirven para que podamos adorar a Dios. Que Dios bendiga, hermano, su palabra, que podamos ser penitentes, que realmente nosotros podamos darnos cuenta del peligro que hay de la religión falsa, de la hipocresía, de la fachada, de simular, de fingir. Existe lo que se llama fe fingida y es algo que tenemos que batallar. Es fácil cantar, es fácil venir, vestirse bien, tomar una Biblia. Lo difícil, y digo bien, lo difícil es ser salvo. No todos se salvan. Es una palabra de alerta. No por venir a la iglesia te vas a salvar. Ni siquiera a esta iglesia. No porque tengas varias Biblias te vas a salvar. Es Cristo el Salvador. Humillate ante Él, bajo su gracia. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, al recordar este evento del nacimiento de Cristo, Señor, permítenos nuevamente maravillarnos, Señor, como los pastores allí que recibieron la noticia de los ángeles, nuevas de gran gozo, que realmente sean, como dice allí, nuevas de gran gozo para nosotros al entender estas verdades. Sabemos, Señor, que somos pecadores y somos pecadores salvados por tu gracia. Seguimos batallando contra el pecado en nuestras vidas y es a través de tu gracia que lo hacemos también. Y te pedimos, Señor, que otorgues gracia a aquellos que aún no te conocen para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.